que no voy a enfrascarme mucho allí, porque es lo mismo. Y eso lo van a evaluar lo que es indicaciones de OVH, evaluación, eso de pronto se lo preguntan en la práctica. Yo en el examen no lo voy a preguntar nada. Lo que sí es bueno que recuerden es que el aparato genital de la hembra está compuesto por útero, ovario, vagina, vulva y oviducto. Glándulas mamarias las van a encontrar muchas veces en los libros como parte del tegumento, pero algunos prefieren incluirlo en la parte genital porque su funcionamiento depende de las hormonas que se liberan en ovario. Entonces eso lo incluyo. Yo prefiero siempre incluirlo en esta parte. Y en el macho hablamos de pene, prepucio, testículo, epidídimo, escroto, próstata. Estos son algunos procedimientos comunes que solemos realizar en cirugía genital. ¿Okay? En el examen yo les puedo hacer una especie de apareamiento. Por ejemplo, parte anatómica, ¿qué procedimiento se hace? O sea, eso lo puedo hacer en el examen. Pero tenemos orquiectomía, que es la remoción de los testículos. Tenemos histerectomía. ¿A qué les suena eso? Ovariectomía y ovariohisterectomía. ¿Quién puede diferenciar estas cuatro cosas? Involuntario, alguien que levante la mano y le digo. Ajá, bueno, por el sufijo de las palabras, porque el significado, histerectomía suena pues, a incidir en el útero, pero sin extirparlo. A diferencia de la histerectomía, sería pues extirparlo. Y la ovarictomía, proceso de extirpación del ovario, y ovariohisterectomía, ovario y útero. Ok. Entonces la ovariohisterectomía sería realmente el OVH. Y la histerotomía vendría siendo la cesárea. En el útero sacamos la cesárea. Pero ahí no tocamos el ovario, no tocamos. Hay veces que hacemos la histerotomía, pero después terminamos haciendo histerectomía, que quitamos todo. Episiotomía y episoplastia es cuando normalmente se hace cuando hay partos distóxicos, cuando el feto queda atascado a nivel de la vulva, se abre la vulva y se libera el feto. Avenamiento prostático o masculinización de la próstata y prostatectomía es un procedimiento que se suele hacer cuando hay abscesos prostáticos. En prostatectomía normalmente no hacemos, a veces quitamos tumores prostáticos, pero no está, digamos, dentro del contenido. Ya nosotros tenemos planteado desde hace tiempo hacer una electiva que se llama cirugía especial. Entonces ahí vamos a incluir que si es plenectomía, enucleación del globo ocular, la cirugía de próstata, cirugía un poquito más pero está en proyecto desde hace como más de 5 años. Yo creo que desde que estaba en MAR, la profesora en MAR, no sé si ustedes ya le llegaron a conocer ese proyecto. Pero bueno, mastectomía parcial radical, ya hablamos de mastectomía, la ablación escrotal, eso sí lo vamos a comentar, y reconstrucción prepucial, generalmente cuando pueden haber tumores, pueden haber traumas. Ahora, estos serían patologías quirúrgicas del aparato genital. Recuerden que cuando hablo de patologías quirúrgicas, ¿okay?, me refiero a aquellas enfermedades cuyo tratamiento es quirúrgico. A eso se refiere ese término. Entonces, estas son algunas de las patologías quirúrgicas que podemos tratar en el aparato genital. Entonces, esto también puede ser pregunta de examen. Mencione tantas patologías quirúrgicas. Esa pregunta que yo pongo ahí como un regalito para que vayan agarrando un poquito y después viene la parte más. Entonces, neoplasias, abscesos y otras enfermedades testiculares y escrotales. Hay veces que les digo, pónganme 5 patologías quirúrgicas del aparato genital, entonces me ponen neoplasia testicular, absceso testicular, trauma testicular. Y más nada, no voy a contar porque digo así. Criptorquidismo, cuando no descienden los testículos al escroto. Neoplasias uterinas, geómetra, distosia, que vamos a hablar aquí. Hiperplasia, tumores, prolapsos vaginales, prolapso uterino, hiperplasia, abscesos, quistes o neoplasias prostáticas. No están aquí, pero también se pueden presentar tumores ováricos. Las hipospadias, trastornos ya genéticos del desarrollo, fimosis, parafimosis, traumas penianos y prepuciales, y las neoplasias
mamarias, que bueno, que ya lo hablamos en la práctica de mastectomía. Aquí, esto es un videito pues, de la orquiectomía que normalmente hacen a nivel de los refugios, ¿no? Una técnica de orquiectomía que no amerita el uso de sutura. ¿Cuándo está indicada una orquiectomía? Reproducción no deseada, cuando hay orquitis, hiperorquidia, traumatismos testiculares, tumores testiculares. Y bueno, imagino que el profesor Gustavo también lo menciona en práctica que hasta previene ciertas enfermedades paliativos para perros epilépticos, por ejemplo. Beneficios: reduce sobrepoblación, la agresividad, vagabundeo, el marcaje del territorio y ayuda a prevenir ciertas enfermedades. Los beneficios por lo general los conocemos, pero no todo es beneficio, y eso es importante que lo sepan también. Consideraciones previas: todo paciente que va a ser sometido a una orquiectomía debería pasar previamente primero por un examen físico, una hematología completa, ¿okay?, para evaluar su estado de salud, ¿okay?, y ver si se puede hacer obviamente la cirugía. ¿Okay? Esto se los comento porque muchas veces vemos aquellas jornadas de esterilización donde llega el gato en la cesta y de una vez le ponen anestesia sin siquiera ver si tiene las mucosas pálidas. Eso yo lo he visto, no me lo han contado, yo lo he visto. Entonces, si bien es un proceso de cirugía menor y que realmente es rápido y una castración se puede hacer en 2 minutos, ¿okay?, la tardanza es más bien la anestesia. Realmente, el procedimiento como tal es sumamente rápido porque ya tiene experiencia. Pero igual, siempre que va a haber una anestesia general, vamos a utilizar fármacos que van a inducir una anestesia general. Si el paciente tiene una condición que no es tomada en cuenta, pues es un paciente pendiente ahorita en la tarde, pero no. Profe, Bueno, disculpe, casualmente tengo una cirugía de salida y me cambié la materia. Ajá. ¿qué tipo de anestésicos usan en esas jornadas? Porque siempre salen los gatos Casi que siempre. están como 3 días así todos abogados. ¿Qué Y tal? nosotros usamos aquí el Propofol y ya en los 5 minutos el perro está abajo. Pues se metaboliza más rápido, pero yo lo que ponen es que también es silacina intramuscular, y por eso es que la silacina no deja. O si no, usan acepromacina, pero casi siempre son esos. Y bueno, las estrategias anestésicas, bueno, ya se les habló de esto, no lo voy a empezar. Hay algunos medicamentos que se utilizan para la orquiectomía. Soletil antes se usaba mucho, pero ya no es rentable, por así decirlo. Está muy caro. Por favor. Y bueno, aquí tienen la anestesia inhalatoria. Recuerden los abordajes. Está el abordaje escrotal solo en gatos. En perros no se recomienda el abordaje escrotal. Y la ablación escrotal. ¿Le hablaron de la ablación escrotal en la práctica? ¿Sí? Cuando quitan orquiectomía electiva en gatos, ustedes en la práctica les van a explicar una técnica que es ligando el cordón espermático con suturas. Pero hay una técnica que no amerita suturas, en la que con el mismo cordón espermático hacemos un nudo, utilizando una técnica con la pinza. ¿Sí lo explico? Okay. Entonces, en la práctica, si quien traiga un gato, podemos hacer en un testículo una, en un testículo la otra. No hay ningún problema. Hay que hacer el videito, porque no va a hacer. Así se lo recuerden que hay técnica cerrada o técnica abierta. Generalmente la técnica cerrada la hacemos cuando hay abscesos o tumores testiculares, ¿okay? Porque la idea igual también cuando hay tumores testiculares es evitar la siembra de células tumorales en otro sitio. Entonces no vamos a correr el riesgo de abrir la túnica e incidir sobre el tumor y con el mismo instrumental sembrar células tumorales en otra parte. Entonces optamos por la técnica cerrada, donde no abrimos la túnica, simplemente hacemos las ligaduras en la parte externa. Y ya en una técnica abierta, si incidimos en la túnica vaginal, utilizamos el testículo y ligamos los vasos por separado. Técnica abierta.
Y también tenemos el criptorquidismo, que es un defecto testicular congénito donde falla el descenso testicular hacia el escroto. En algunas razas se puede ver que el descenso puede tardar hasta los 6 meses de edad. No en algunas razas, incluso en perros mestizos también se ve. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que de pronto, si a un perrito no le han descendido los testículos en el tercer mes o cuarto mes, pero son palpables en el canal inguinal, de pronto es prudente esperar hasta los 6 meses a ver si terminan de descender. O sea, no apresurarse a la cirugía de una vez, porque depende. Y el testículo puede estar hacia el canal inguinal o puede quedarse en el abdomen. De cualquier manera, cuando un testículo no desciende, ¿okay?, es ideal hacer la orquiectomía, porque recuerden que en el testículo es donde se producen los espermatozoides y los testículos están, digamos, fuera del cuerpo por un motivo, ¿okay?, porque esos espermatozoides normalmente se producen a una temperatura corporal más baja que la del cuerpo. Y cuando están dentro del cuerpo, esa temperatura normal en el testículo crea un ambiente propicio para que haya un crecimiento anormal de la célula o un desorden en la formación de la célula. Entonces, esto hace que los testículos retenidos sean más propensos a la aparición de neoplasias testiculares. Entonces, y he visto unas, pero gigantescas, en perros jóvenes. Entonces siempre la indicación, ya tiene un año y no le descendió los testículos, vamos a esterilizarlo de una vez. O sea, para hacerle la... Bueno, pero la son articulación. funcionales esos testículos. ¿Cómo? Son funcionales. No. Solamente pasa que a veces desciende un testículo y el otro no. El testículo que descendió sí es funcional e incluso el perro es fértil. Puede tener menos fertilidad que un perro normal, pero un perro que ya tiene un defecto congénito no se debería reproducir porque esos defectos se heredan. Entonces, y más cuando si es un perro con pedigrí, inmediatamente tener un defecto genético pierde el pedigrí y ya no se puede se anula. Y bueno, aquí tienen un perrito donde pueden observar que aquí se palpa el testículo en el canal inguinal no descendido. Cuando está aquí, el abordaje es simplemente incidiendo la piel, ubicando el testículo donde está y sacarlo desde allí. Ya cuando está dentro del abdomen, sí hay que hacer una laparotomía. La ecografía permite ubicar el testículo para facilitar la cirugía y posibles cambios morfológicos que pueden producirse. Hacer la ecografía es importante porque a veces el testículo que está en el abdomen lo pueden encontrar por debajo de la vejiga urinaria o está más hacia adelante donde estaría ubicado, por ejemplo, un ovario. O sea, no siempre está en la misma ubicación. Entonces, de pronto una ecografía te puede medir el tamaño del testículo de tal manera que tú vas a entrar a la cavidad sabiendo qué es lo que vas a buscar y qué tamaño tiene. ¿Okay? Y también facilitar la ubicación, porque dependiendo de dónde lo ubiquen, harías el abordaje en la laparotomía. El criptorquidismo siempre tiene un tratamiento quirúrgico y siempre se recomienda orquiectomía bilateral. ¿Okay? O sea, lo que les había comentado, o sea, que si descendió el testículo y el otro no es que le voy a quitar el retenido y lo voy a dejar el que está afuera para que se siga reproduciendo. O sea, esos animales ya no se deberían reproducir. Y esto que ven aquí, este testículo con un aumento de volumen bastante considerable, está así porque tiene un tumor testicular. Y cuando hay tumores testiculares, lo que se hace es una ablación escrotal. Si el tumor es, digamos, no es de tan gran tamaño, porque a veces está comenzando y uno hace una ecografía y el ecograma te indica que hay un tumor testicular, pero si es de un tamaño que permita el abordaje preescrotal, se hace preescrotal. O sea, la ablación escrotal solamente se hace cuando es un tumor de tal tamaño que no lo puede sacar por la vía preescrotal. Con respecto a la OVH o a la histerectomía, bueno, ustedes conocen las indicaciones, cuando puede ser lectiva, cuando hay piómetras, metritis, subinvolución de sitios placentarios, después de una cesárea o parto diastósico, cuando hay tumores ováricos, neoplasias, prolapsos, etc. Y también como prevención de tumores mamarios, pero ya saben que esto es primer cero, máximo segundo cero.
Y la subinvolución de sitios placentarios, no sé si ustedes habían escuchado de esa enfermedad. No lo habían escuchado. A veces, saben que los fetos están en una zona de la placenta que se fijan al útero. Bueno, a veces no se... Dentro de la involución uterina, esos sitios donde se fijan las placentas no involucionan bien. Y después del parto, ocurre la secreción o expulsión a través de la vulva de una secreción marroncita, clarita, algo que se llaman los lóbulos. ¿Okay? Eso puede ser normal hasta la 4ª semana. Hay alguna literatura que te dice hasta las 6 semanas. Si ya después de las 6 semanas sigue teniendo una secreción constante, hay que revisar porque es posible que tenga... Se puede diferenciar de metritis, porque normalmente en las metritis suele ser puro, suele ser líquido fétido, sanguinolento, el animal presenta fiebre, síntomas de infección, pero esta es como una enfermedad un poquito más silenciosa. Está la secreción allí constante, por tiempo muy prolongado después del parto, pero no causa como tal mayor síntoma. A veces sí se complica con una infección uterina, pero no siempre es el caso. Y la metritis la vamos a diferenciar de la piómetra, porque la metritis es posparto, la piómetra es poscero. Si hay una perra que tiene un parto y después desarrolla una infección uterina, normalmente hablamos de metritis. Si la perra tiene un celo reciente y después el útero se llena de pus, ahí estaríamos hablando de una piómetra. Profe, ¿cómo se corrige la subinvolución de los sitios placentarios? OVH. Pero, esta enfermedad, ¿qué es lo que hace? En plan, ¿puede ocasionar otras infecciones secundarias? Sí, eso es un medio de cultivo para que se produzca después una metritis y eso produce infertilidad. En realidad es una perra que no. Entonces, en el caso de las OVH selectivas, bueno, los beneficios: evitar sobrepoblación, previene preñez no deseada, puede evitar las agresiones, más que todo, porque normalmente la perra no es necesariamente la agresiva, ¿no? A veces cuando están en celo y todavía no aceptan la monta, sí pueden ser agresivas con los machos que quieren copular, ¿no? Pero también una hembra en celo hace que atraiga varios machos que sí se pelean por ella, o sea que no solamente las agresiones hacia la perra o de la perra hacia otros perros, sino entre los que la rodean. Enfermedades venéreas como el tumor venérea intransmisible. Cuando vamos a hacer una ovariohisterectomía, también tenemos que tener unas consideraciones. Igual examen físico, patología completa, y si son pacientes de avanzada edad, también se recomienda hacer el perfil bioquímico completo, o en dado caso, por lo menos perfil hepático y renal. Es importante conocer la etapa del ciclo estrato. ¿Okay? Si la perra está en celo, ¿okay? Y se puede posponer la cirugía, es mejor. O más cómodo. O sea, no es que una perra en celo no se pueda operar, sí se puede operar, pero cuando las perras están en celo hay mayor congestión en el útero y digamos que al momento de la cirugía tiende a ser un poquito más incómodo con el tema del sangrado del útero, de vasos sanguíneos, hay más irrigación. Entonces, no es que no se pueda hacer, igual se puede hacer, pero si es un procedimiento electivo, uno indica, vamos a esperar que le pase el celo y lo operamos. ¿Qué días después del celo, profe? Al dejar de Ya, lo que pasa es que el celo, o sea, que tiene el proestro, dura aproximadamente 9, 11 días, igual con el estro. Desde que empieza a sangrar, es prudente esperar un mes. ¿Okay? Pues ya habrán pasado el promedio de 22 días, que es lo que duran las dos etapas. Lo que pasa es que se considera normal un proestro hasta de 24 días, entonces eso varía. Normalmente cuando ya disminuye el sangrado. Claro, habría también que analizar la situación particular de cada tutor. Porque si es una perra que está en celo y vive con 5 perros y no quiere que la monte, pues sí vamos a esterilizarla en celo, ¿okay? Para que evite ya el estímulo con los otros perros. O sea, hay que analizar cada perro en un caso. Entonces, hay que evaluar, digamos, riesgo-beneficio, ¿okay? Entonces ya depende de eso podemos decir. Como ya estamos hablando de una cirugía mayor, ¿okay? Ya cuando hablamos, aunque la OVH es una cirugía de rutina, o digamos que la hacemos nosotros como una rutina, es una cirugía mayor y se debe tratar como tal. ¿Okay?
Yo particularmente apoyo el trabajo de las jornadas de esterilización, pero sí noto con preocupación que hay jornadas donde se hace con carencia de muchas cosas que realmente son necesarias para preservar sobre todo las condiciones de asepsia y de seguridad. A veces el material vencido, a veces no cumplen con las condiciones de asepsia necesarias, a veces usan guantes normales, no guantes estériles, no ponen campo, no entuban al perro. Entonces allí hay que tener ya cuidado con ese tema, porque quien va a una jornada de esas tiene que saber los riesgos que va a asumir, ¿no? Entonces, a veces yo he visto en la jornada un bulldog francés. Tiene un bulldog francés, lo van a ver, ¿no? Entonces, bueno. Cuando se hace este tipo de cirugía, el deber ser es que se cumplan las condiciones de asepsia, todo el material debe estar estéril, debe estar nuevo, no reutilizar materiales, que ni siquiera el tubo endotraqueal se debe utilizar. Y durante la cirugía, todo el tiempo que esté en anestesia, el paciente debe tener un soporte electrolítico, o sea, debe tener una fluidoterapia. ¿Okay? Los pacientes que son anestesiados durante el tiempo de esa anestesia tienen cambios vasculares, puede bajar la tensión, pueden haber cosas que, digamos que, quizás no es la palabra más correcta, pero digamos que el riñón sufre en ese momento de la anestesia. Entonces nosotros hacemos este soporte electrolítico. De pronto con una castración de macho, que es un procedimiento rápido, no tanto, pero ya cuando es uno VHs. Entonces, bueno, esta imagen seguramente se la habrán mostrado el profesor Gustavo también. Al llevar a esterilizar a su mascota, ¿usted prefiere que lo hagan en serie o en serie? Entonces, fíjense la diferencia. Miren todas las cosas que vemos aquí. Aquí no hay campo, hay personas sin gorro, algunos que tienen tapabocas, todo el material está allí expuesto, uno al lado del otro, en un galpón, los quirófanos deben ser sitios cerrados, limpios, o sea, no es algo... ¿okay? Entonces, muchas veces pasa en la jornada que dicen, no, aquí nosotros operamos 40 animales y tuvimos una jornada exitosa, ninguno presentó complicaciones y tal, pero ellos hicieron la jornada un sábado y después del sábado se olvidaron de todos los perros. Los que se complicaron llegaron fueron a las clínicas privadas. Entonces, no siempre es que nunca les ha pasado nada, sino que a veces ni se enteran, porque a veces ni dan el teléfono. En todos estos son casos. Yo tengo un caso. Yo tengo dos perritas. No es bulldog francés, ¿verdad? No, son gatos. No, porque yo dije, no, bulldog francés, y uno sabe si le está diciendo algo a alguien. A ella la castraron como a los 5 meses. No fue decisión mía, fue decisión de mi mamá. A ella le hicieron la castración Lateral. Eso fue en enero. En agosto resultó que ella se le encerró. Le dejaron guacho. Llegaron varios rectos. Bueno, yo tengo una gata que también está ahí y entre cero. Resulta parece que acontece que la perra se escapó, pero uno como, bueno, está estéril. Que no disfrute, pe. Sí. Ya. No, o sea, se escapó la perra, pues. Como que no nos preocupamos de que saliera preñada porque está estéril. Se supone. Sí. Yo me voy de viaje, a lo que yo regreso, la perra. ¿Qué le están dando de comer? ¿No? ¿Qué le están dando de comer? Milagro, milagro. Literal. La reina de Espíritu Santo. La llevo a donde la operaron. Y La abrieron el y- médico Es que me están veterinario. grabando, me van a hacer un sticker con la cara mía. No sé, no No, sale. El médico veterinario y me jura y me perjura que sacó todo, que hizo todo, que no salió. Entonces tenía Quieren trabajo. volverla a preñó, incidir. Ah, A ver. En el estómago. Te explico lo que pasa. Cuando se hace la técnica lateral, sobre todo en perritas más jóvenes, el ovario
Yo a veces pienso que es más fácil operar una piómetra gigante que una OVH electiva en una perra joven y que sea gordita, por ejemplo. Si la perra está gordita y es joven, es más difícil que operar una piómetra, hasta una cesárea. Porque es difícil exteriorizar el ovario. Entonces, cuando tú tratas de exteriorizar el ovario por un costado, ¿okay? El primero puede ser que sea un poquito más fácil, pero el que está del lado contrario es un poquito más difícil. Entonces hay algunos que rompen el ligamento y eso es a ciegas, porque no lo puedes, o sea, lo rompes con el dedo, el dedo lo rompes y a veces no salió. Y como es muy pequeñito, a veces el mismo saquito de grasa tú lo puedes confundir con el ovario, no es Que el ovario parece como una carauta blanca. Y si es una perrita chiquita, si estaba chiquita, incluso menos, ¿no? Y también por la parte lateral no quitan el útero completo. Por lo general dejan un cuerno, un poquito del cuerno. A veces a mí me ha pasado, incluso que con gatas que tienen el cuello uterino ya casi que debajo del hueso pélvico, y lo que hago es que verifico que quite bien los dos ovarios y ligo cada cuerno. ¿Okay? Eso es factible. O sea, el hecho de que si quitaste los ovarios y dejaste una porción de útero, no pasa nada. Ahí no va a pasar nada, porque no hay estímulo hormonal, no va a quedar dañado. Pero para que eso ocurriera, tuvieron que después... ¿Cuántos perritos tuvo? 5. Ese útero le creció de nuevo. Eso no, ya me salió grande. No, ese yo creo que confundió el útero con el aumento, porque lo que le dio fue puro aumento. Porque es que no me cuadra. No cuadra. Así mismo quedó el veterinario. Creo que, ¿qué? No, ahí lo que tienes que hacer es ecograma, que verifiquen si dejaron un ovario, si dos ovarios. Con uno que dejen ya puede quedar preñado. Profe, Con un pero ovario y un cuerno, un solo cuerno que deje una porción de útero puede haber preñado. Entonces, ahí... o sea, yo digo, si le dejaron un ovario, pero si le hicieron una ovariesterectomía. Sí, pero como te dije, a veces por el abordaje lateral es difícil exteriorizar todo el útero y pueden dejar parte del útero. Pueden dejar parte del útero suficiente para que haya una preñez. Ahora, el hecho de que dejen útero, eso no es ni mala praxis ni nada. O sea, simplemente si tú quitas los ovarios, así dejes porción de uterina, claro, la idea es que lo quites hasta el cuello, claro, pero no siempre se puede. ¿Okay? Entonces, en esos extremos casos, porque ahí me están grabando y están diciendo, no, el profesor dijo que le pueden dar el útero. No, si es ovario esterectomía hay que quitar el útero. Hay que quitar el útero. ¿Okay? Entonces, pero hay casos donde el abordaje sí no da, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. En el caso del lateral. Sobre todo en la parte lateral. Eso de por el abordaje abdominal, Peter, mire, 18 años operando y yo creo que han sido 3 gatas. O sea, ni siquiera lo he visto en perros, siempre ha sido La en gatas. ligadura funciona, ¿Ah? la pura ligadura funciona. Sería la ligación, no que se hace la ligadura No se hace. o no se hace. No, porque el tejido que no lleva irrigación se va a necrosar ahí adentro. Entonces eso no hay que quitarlo. ¿Y cuál es la ligadura que se hacía? Aquí llegó, a la policlínica llegó una vez una perra con tigre ¿Con qué? en los ovarios. Yo no sé qué habrá pasado ahí. Entonces, Eso fue un coño, eso era un herrero. Eso era un fontanero. Yo sé, yo lo vi. pero entonces miren, todas estas fotos son complicaciones postquirúrgicas de animalitos operados en nada. Aquí tienen esta gatita. Aquí la licencia de deriva. Esto era, si no me equivoco, sutura de seda en pie. Y esto es lo que se ve. Si ustedes lo afeitan, si vieron la clase de herida, se acuerdan que eso puede estar todo en rojo. Miren esto, donde se ve incluso infección de la pared. Okay. Otro caso, como se hizo aquí, esto es un estético, operé una segunda. Aquí, todavía en celo después de haberla esterilizado, como un caso de... Miren esto. Ese sería evisceración. Buena. Miren.
¿Eso qué? Este es el vaso. Se le salió por el orificio de la herida. ¿Qué animal es ese? No lo recuerdo. Miren, Ay, Dios. para que vean que sí lo llevan a la jornada. Aquí hicieron el abordaje abdominal, pero no. Todos esos son de jornada. Todos esos son animales. Entonces es una recopilación de fotos que hizo la profesora Blanca. ¿Cómo se lava eso? Recogió todos los pacientes que llevan complicados de jornada, les tomó fotos, para que vieran que no eran intentos de ¿Cómo se lava eso, profesor? Ah. ¿Cómo se lava eso? solución fisiológica. O sea, tú lo llevas a quirófano, lavas bien con solución fisiológica, la solución que vemos el antibiótico, toda la parte de alrededor le haces la antisepsia, vuelves a abrir la cavidad, verificas que estén viables los tejidos, porque si hay necrosis tienes que quitar el segmento intestinal. O sea, si no está viable, si está viable lo puedes introducir y haces un buen lavado peritoneal. Pero nada, una bolsa, dos bolsas de fluido hasta lavar bien, cierras y colocas tratamiento antibiótico. Hay algunos que hacen un cultivo de la cavidad. O sea, antes de cerrar, meten un isoposterio, lo meten en el cultivo para cultivo de antibiograma a ver si hay alguna bacteria en la cavidad para tratarla con el antibiograma. Eso es un método. Pero fíjense que casualmente de este caso, esto fue, ya yo había terminado aquí la residencia, pero ya estaba en contacto con la policlínica. Este perrito se salvó. Y este también. Pero uno que les mostré anterior, no sé si fue, este no fue, uno que no tenía una herida tan severa, no sé si fue este, pero uno de los que se veía sencillo falleció. Y esos que venían con las vísceras afuera se salvaron. Miren, aquí habían incluso usado nylon de pescar para la pared. Eso lo tienen en la presentación, se la pueden coger. Las técnicas quirúrgicas, bueno, ya vieron el abordaje longitudinal medial y el abordaje paracostal, que es en el plano. En ambas deben exteriorizar el ovario. Hay veces que para exteriorizar. Ahí, fíjense, esto yo no sé si les comentó el profesor Gustavo en la práctica, imagino que sí. Que cuando ustedes hacen el abordaje, o sea, que hacen la laparotomía, van a buscar el ovario y lo van a exteriorizar. ¿Okay? Muchas veces pueden exteriorizar cómodamente el ovario sin necesidad de romper el ligamento. Si es así, ustedes pueden hacer su ligadura en 8 o la transficción, lo que ustedes quieran, pueden proceder. Cuando tratan de exteriorizar el ovario y no lo pueden exteriorizar, ahí sí proceden a hacer la ruptura del ligamento ovárico para que lo puedan exteriorizar bien. Si yo veo que puedo sacar el ovario lo suficiente sin necesidad de romper el ligamento, como quien dice, yo dejo quieto lo que está quieto. No, porque a veces en la ruptura puede uno agarrar un vasito, y probablemente también les comentó que lo pueden rasgar así con la mano o hacer una técnica colocando en el ligamento 2 pinzas y no habría gracia. Yo hago la de las 2 pinzas. Parece que ese ligamento está con el riñón. No. ¿No? Lo que pasa es que tiene una inserción cerca del riñón, pero la cuestión es que cerquita del ligamento pasa la arteria ovárica. Entonces, eso es preferencia mía, porque de verdad que si tú vas, o sea, romper una vena con la mano es muy difícil. Sabes que la vena tiene una elasticidad, o sea, que es muy difícil que tú vayas a meter la mano y vayas a arrancar el ligamento y que vayas a romper un vaso sanguíneo importante y que vayas a tener hemorragia. O sea, eso sería extremo, hay que ser muy salvaje. Pero es preferencia del cirujano. Como eso es algo que se hace a ciegas, a mí no me gusta hacerlo. Yo prefiero abrir un poco la cavidad, alguien me ayuda con un separador, miro bien dónde está el ligamento y pongo las 2 pincitas justo donde yo puedo tocar y palpar el ligamento. Y ahí lo dejo. A mí me siento más seguro, más cómodo así. El profesor Gustavo no tarda ni un segundo y ya tiene el ovario afuera de la... yo lo felicito a él, pero yo lo sigo haciendo con las pinzas. Entonces, bueno, acá tiene una piscina. Esto sí se lo quería mencionar porque no todo con las esterilizaciones son ventajas. ¿Okay?
O sea, las esterilizaciones también tienen algunas desventajas. Claro, esto se asocia más que todo a esterilizaciones a muy temprana edad. ¿Okay? Hay lo que llaman esterilización temprana, si lo buscan en literatura van a buscar esterilización temprana y esterilización a muy temprana. ¿Okay? En otros países hay refugios, ¿okay?, donde animalitos rescatados, que les hacen la cirugía a las 4 o 5 semanas de esterilizan, OVH todo, animalitos muy pequeños. Porque no pueden entregar cachorros que estén enteros. O sea, hay países donde eso está prohibido. Entonces, justo no se va a esterilizar, así sea un bebé. Y esto puede incrementar el riesgo de obesidad en perros y gatos. En el caso de las hembras, es más que todo por los cambios hormonales. En gatos, no tanto eso, sino que al quitar los testículos y ya no tener el estímulo hormonal para buscar hembras, se hacen más sedentarios. Y si siguen comiendo lo mismo y hacen menos ejercicio, pues van a ¿verdad? Puede incrementar riesgo de hipotiroidismo en perros, incrementa riesgo de tumores prostáticos. Esto es alguna raza. Incrementa riesgo de hemangiosarcoma en algunas razas predispuestas. Se ha asociado a detrimento cognitivo y problemas de comportamiento, fobias al ruido, disminución de la actividad y agresividad. Esto también cuando son esterilizados muy temprano. Y también hay quienes lo asocian a la enfermedad de las vías urinarias bajas en felinos esterilizados antes de la pubertad. Y esto también está en discusión. Hubo un estudio, o sea, porque una de las teorías que apoyaban eso, decían que si se esterilizaban a los animales antes de la pubertad, sus genitales quedaban infantiles. Entonces, a lo que esto ocurría, pues, al tener una uretra más delgadita y todo lo demás, se podía fluir con mayor facilidad. Pero esto ya o sea, hubo alguien que se dedicó a medir el diámetro de la uretra, o sea, con animales que se certificaron, se midió el diámetro de la uretra cuando eran esterilizados temprano y cuando no. Y descubrieron que era exactamente igual. O sea, que por el diámetro de la uretra no es. Ahora, por aparición de obesidad y otros problemas que sí lo asocian a la enfermedad de vías urinarias bajas, sí puede ser. Pero no tiene que ver con falta del desarrollo. Okay. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? A edad muy temprana, entre las 6 y 16 semanas, predispone a displasias de cadera, incrementa el riesgo de osteosarcoma en algunas razas, se asocia a infecciones urinarias por obesidad o bullying infantil y puede producir incontinencia urinaria en perros. Eso también tiene que ver con clínica clínica. Ahora, de esto que les he hablado, ¿okay?, aquí está este recuadro, ¿okay?, donde habla de los beneficios y los detrimentos o perjuicios. Y acá lo que comparan es si existe una morbilidad significativa que justificara no esterilizar. ¿Okay? Sí existen esos riesgos que les acabo de mencionar, pero se considera tan mínima la morbilidad, se considera tan mínimo ese aumento del riesgo que no justifica el hecho de que no se haga una cirugía. O sea, es que yo no puedo decir no lo voy a esterilizar temprano porque le puede dar no sé, un hemangiosarcoma. No, hay que saber que puede estar asociado a eso, pero realmente la morbilidad es tan mínima que no lo justifica. Igual aquí. Y acá les mencioné que lo del hemangiosarcoma, incidencia 0,2%, habla de cierta movilidad importante, pero son en ciertas razas. ¿Okay? Las que están aquí con el asterisco, ¿okay?, son las razas que están en riesgo a este tipo de problemas. Pero bueno, algo que después lo revisarán con más calma. Con respecto a la cesárea o la histerotomía, esto se refiere a extraer todos los fetos de un útero grávido mediante histerotomía. Una perita boxer,
La cesárea está indicada cuando existe un parto distóxico. Ustedes ya conocen el término de parto distóxico. ¿Qué significa parto distóxico? Parto distóxico. Parto con complicaciones. Parto difícil. Distosia, dificultad para parir. Ese es parto distóxico. Esto puede ocurrir cuando hay fetos únicos o muy grandes. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay que ir derribando mitos. ¿Okay? Existe la creencia de que si un perro muy grande monta a una perra muy chiquita, la perra no va a poder parir porque los cachorros van a ser muy grandes. Eso es falso. 100% falso. ¿Okay? Lo que determina el tamaño del feto es el útero, no al contrario. O sea, el feto no va a crecer más de lo que le permite el útero. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que cuando hay un solo feto o dos razas más grandes, el feto sí crezca más, porque va a tener más espacio de sobra para crecer en el útero. Pero si es un hockey siberiano que monta una pinche, y no tiene que ser grande, yo vi un hockey siberiano con un salchicha, y la hembra era la perra, y los perros eran salchichas de ojos azules. Entonces, bueno, y si eso ocurre, ¿okay? Si va a tener una camada numerosa, 4 o 5 perritos, no debería haber ningún problema de parto, independientemente del tamaño del perro. Ahora, si yo hago un ecograma y veo un solo perrito, ahí sí me empiezo a preocupar, porque ya cuando son fetos únicos, sí la posibilidad de distosia o parto difícil aumenta muchísimo. ¿Okay? También esto suele estar aumentada en razas braquicéfalas. Esa anatomía de la cabeza hace que se dificulte su paso a través del canal de parto. Por eso se acostumbra que en las razas braquicéfalas se hace cesárea programada. No siempre la programa. Y no es que no puedan parir, ¿no? Porque antes no existían esas cesáreas igual que esas razas se reprodujeron. Claro, las razas han cambiado en los años. No es lo mismo ver un pug ahorita que ver un pug hace 200 años. Las razas han cambiado mucho. Cada vez lo van achatando y lo van poniendo más feo. Entonces, bueno. Y bueno, también un feto único, a veces cuando son dos perros también puede crecer mucho. Si una perra tiene antecedentes de distosia, o sea, si ya una perra tuvo un parto difícil en un celo pasado, ya hay que estar preparado de que puede volver a ocurrir, ya hay una predisposición. Los perritos cuando tienen alguna fractura o malformación en la cadera también. ¿Okay? Las perritas que de pronto las atropellaron y sufrieron una fractura de cadera se deberían esterilizar también, porque hay problemas en el canal de parto, alguna modificación anatómica que puede hacer que un feto se atasque ahí. Y también las gatas, hay una enfermedad de los gatos que se llama hiperparatiroidismo nutricional secundario. ¿Ustedes han escuchado de esa enfermedad? Eso es básicamente cuando no tienen suficiente aporte de calcio en la alimentación, cuando están en cachorros en crecimiento o no tienen acceso a la luz solar. Entonces son los gatitos que la gente te dice, ay no, él come pura comida premium, yo le doy una lata de atún en agua todos los días. Y ahí no hay minerales, ni huesos, ni nada, y los huesos se le empiezan a deformar, la columna también. Y bueno, y esas deformidades. Mi Pico sufrió de eso, pero, o sea, él entró a la casa, yo lo rescaté y... Pero no, nada personal, simplemente estoy diciendo por qué No, pasa. yo sé, que fue por eso, se le desvió la columna. Y él quedó pequeño y si le ven las extremidades también están como medio deformadas. Incluso esa desviación en la columna le está presionando el recto, él se había tapado. Entonces él quedó con alimentos que lo laxaran para toda la vida. Para toda la vida. Esos gatitos tienden a sufrir de megapolvo también. Casualmente hace no mucho me uno que hubo que quitarle un segmento del colon porque ya eran crónicas las obstrucciones. Y entonces ya ese gato vivía de enema en enema, que no. O sea, hay una cirugía que reduce la posibilidad de que se forme megacolon, que es quitando una parte del colon y haciendo enteronastomosis. Y también cuando son hembras no deberían quedar preñadas, porque también la deformidad que tienen es que es como si se les quedara el esqueleto chiquito.
pero Sí. los órganos igualitos crecen. Entonces tú ves el animal como achatado, como barrigón. Si se ataja a tiempo pueden hacer su vida normal como si nada, pero sí hay ciertas precauciones que hay que tomar. Entonces, bueno, los cuidados de la hembra gestante empiezan desde antes de la monta. ¿Okay? Las montas, la reproducción canina responsable debería ser un acto bien planificado y programado, no a la suerte. Los animales hacen todo ellos solos. ¿Okay? Si está bajo tu responsabilidad, debe recibir cierto cuidado. Entonces, desde antes de la monta, ya nosotros deberíamos tomar ciertas precauciones. ¿Okay? Primero, seleccionar una hembra saludable para la monta. Si yo tengo una perrita y yo le quiero sacar cría, yo la llevo al veterinario, que le haga su hematología, porque a veces hay sorpresas, a veces, yo quería montar a la perra y cuando le hago un examen de sangre resulta que tenía las plaquetas en 50.000. Tenía una anaplasma, tenía una lidia subclínica y resulta que yo iba a poner a tener. Eso pasa. ¿Okay? Y saben que esas enfermedades pueden causar abortos, incluso si hace un parto con las plaquetas muy bajas, puede haber una hemorragia uterina severa. Entonces, esas son cosas que se deben tener en cuenta, sobre todo aquí en el Zulia, que somos endémicos para la erliquiosis. Entonces, desparasitaciones y vacunaciones al día. De hecho, recuerden que si una perra que está vacunada va a tener cachorro, esa inmunidad pasa también a los cachorros por un buen tiempo. Entonces, eso ayuda a su inmunidad. No debe tener problemas anatómicos, porque ya les mencioné, si fue atropellada, si tiene hiperparatitismo, raquitismo, cualquier enfermedad que le cause un cambio a su anatomía, que le pueda dificultar el parto, no deberíamos ser. Y si son problemas congénitos, ¿okay? Si es una perra que de pronto tiene una hernia congénita, si el macho también de pronto tenía hiperquilismo unilateral, o sea, hay que buscar perros sanos. Y debemos tener en cuenta que la gestación puede tardar de 58 a 63 días en las perras y 64 a 69 días en las cabras. Pero hay un tema, ¿okay? No siempre, ustedes saben que después de la monta, ¿okay? Se hace la concepción y viene la implantación de ese óvulo. La implantación no es que ocurre inmediatamente después de la monta. Entonces, el parto no es que nosotros lo vamos a estimar exactamente después del día de la monta. Siempre lo recomendable es hacer una ecografía y en la ecografía, según unos parámetros que se miden, te dan incluso en qué día de la gestación está y cuál sería la fecha estimada de parto. Durante la gestación, importante evaluar condición corporal y nutrición. Las hembras gestantes tienen unos requerimientos nutricionales, digamos, mayores, ¿okay? Que una perra que está en mantenimiento, porque ya no solamente es el mantenimiento de ella, sino el crecimiento y buen desarrollo de los cachorros que tiene en su útero. ¿Okay? Entonces debe aumentar la ingesta de proteínas, debe estar correctamente suplementada. ¿Okay? Entonces, una de las recomendaciones que se suele hacer es que a la perra preñada, si se alimenta con un alimento concentrado, se le debe dar alimento de cachorro, formulado para cachorros. De hecho, hay algunas marcas, voy a mencionar una, por ejemplo, Proplan. En su prospecto dice que el Proplan de cachorro se puede dar a perra preñada. Okay. Claro, ahorita hay una tendencia más hacia una alimentación natural, ¿no? Que no esté por ese tipo de alimentación, perfecto. Pero cuando están en gestación, tiene que aumentar la ingesta de proteínas, o sea, porque aquí, digamos que por cuestión de recursos, yo creo que muchos perros comen un exceso de arroz. Y los gatos y los gatos también, ni siquiera deberían consumir arroz los gatos. Entonces a veces tú ves como que, y a veces veo los videos que hay de los refugios, los protegidos más horroríficos.
tenemos 400 gatos, ayúdenos. Y la que le ves que le tiran plato de comida es 90% arroz y 10% hígado. Complicado. Entonces, pobrecito. Entonces, uno piensa, no, estamos en contra del maltrato animal, pero si no le da las condiciones adecuadas, eso también es maltrato. Por más buenas intenciones que tenga. Es lo que es, no se le puede llamar de otro nombre. Así de sencillo. Profe, y usted dice eso y lo fuman también. Ajá. Y si el que lo diga, tú no tienes vocación, tú eres, ¿por qué no los crías tú y le das agua al alimento? Te dicen de todo. Pero hay que ser responsable. O sea, si uno va a asumir la responsabilidad de hacer un refugio, que yo aplaudo a todo el que lo hace porque eso es una muy bonita labor, pero debe ser consciente de las limitaciones que debe tener. Porque si yo tengo un espacio que puede albergar cómodamente 50 animales y meto 400, el hacinamiento también es maltrato. No alimentarlos correctamente a todos es maltrato. No desparasitarlos a todos es maltrato. No vacunarlos es maltrato. Porque con uno que llegue ahí con una viral va a haber una mortalidad tremenda. Entonces, propiciar las condiciones para que haya una mortalidad que de pronto, incluso si estaban en la calle, no se iban a dar, ¿cuál es el...? Sí, porque ¿Cuál es no la tienen la opción de irse, más bien teniendo Y no puede decir nada porque el que diga algo, Un tema ya me lo han visto lo de los comederos en la calle. Terrible. Entonces, bueno, hay ahora, en muchos países se han puesto de moda que pongan un comedero como de autoservicio para los animales de la calle. ¿Okay? Entonces ponen enfrente, en plena acera, un comedero que es como una especie de tubo que mientras van comiendo va cayendo la comida en el plato. Entonces todos los perros empiezan a llegar allí, ya tienen el recurso disponible, son animales de la calle que nadie cuida, se empiezan a reproducir, hay una reproducción controlada, pero ¿qué pasa cuando llega el primer perro con moquillo ahí? A comer, porque hay una fase donde va a dejar la saliva y va a dejar todas las secreciones ahí y todos los perros que coman de ahí les va a dar moquillo. lectopirosis. Entonces lo quería salvar y lo está matando. Y ahí no solamente van a comer los perros, también van a comer los gatos, van a comer las ratas, los avipelados, todo lo que les guste, cucarachas. Y que llegue uno con rabia. Ajá. Y listo. Entonces a veces hace las limpieza. buenas intenciones que quería controlar la población con eso lo está haciendo. Ese tipo de cultura, Entonces, en la China, sí. los chinos los venden así, pero para comerse. Todos los perros. Yo no estoy de acuerdo, Mucho bien, pero Aunque el O sea, concentrado se moja. Y y ahí le crecen hongos, bacterias, se contaminan, enteritis, todo. ¿Y quién se entera si un perro en la calle tiene diarrea? Ya, no, está perfecto, no le pasa nada porque no lo ven. La gente dice, no, los perros de la calle no les pasa nada. ¿Cuántas veces visto un perro de la calle morirse de viejo? ¿Cuántos perros viejitos en la calle hay? Lo que hay son porque hay gente que directamente Sí. los cuida y los perros no llegan a bien porque se mueren de enfermedades, sí se enferman. Lo que pasa es que uno no se entera. Ahora, que sean los perros callejeros tienden a ser como más estoicos, por así decirlo, ¿no? O sea, si es un perrito consentido, mimado y se enferman, medio le da una fiebrecita y ya está llorando pegado al dueño, así se hace el muerto. Pero el perro de la calle tiene que sobrevivir, no se puede dar el lujo, no tiene a quien decirle, ella estoy enfermo, tiene que seguir sobreviviendo. Entonces por eso da esa apariencia de que no se enferma, pero no, si se enferma, simplemente que no lo demuestra, como ocurre también con los animales silvestres. como un loco. Y tienen que ganarse el pan de cada día. O sea, Entonces tiene que sobrevivir. Entonces eso sí lo ve la diferencia, pero igual se enferman, igual se mueren con las enfermedades infecciosas. Entonces la idea es educar, pero a veces, sí, muchas veces esos apasionamientos hacen que se lleguen a los extremos. Todo el extremo. Entonces, si uno trata de educar o intervenir, más bien lo toman personal y no. Entonces, a veces yo prefiero no opinar.
pero los comederos comunitarios de la calle son una mala idea. Si de verdad quieren ayudar a los animales, eso no los está ayudando, lo que está es propiciando la diseminación de enfermedades que hasta mortales pueden ser. Entonces, esa es la triste realidad. Lo que hay que esterilizar y adoptar responsablemente. Bueno, entonces, durante la gestación, ¿okay? Y con respecto a la suplementación hay cierta controversia, ¿no? Porque muchos recomiendan suplementos vitamínicos durante el parto, que si el calcio y todo lo demás, porque en las perras recién paridas puede ocurrir una enfermedad que es la hipocalcemia postparto, una enfermedad que se baja el calcio en sangre y tienen a convulsionar e incluso pueden hasta morir. Entonces habla la eclampsia. Entonces, se ha visto que perras suplementadas durante la gestación con calcio, si les quitas el calcio después del parto, hay como un descenso brusco. O sea, porque como que no lo sacaba a la sangre porque ya lo tenía y de pronto. Entonces, si lo vas a suplementar, deberías continuar con esa suplementación hasta el destete. ¿Okay? No es que se le quita inmediatamente pare, porque ahí es cuando va. Por ejemplo, con el calcio, la bajada de la leche y la alimentación de los cachorros es un proceso fisiológico que consume bastante calcio. Entonces, si lo vas a suplementar, deberías hacerlo durante toda gestación y lactancia. ¿Okay? Y si no lo vas a hacer, hay que procurar una muy buena alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales. Y con respecto a la evaluación clínica completa, la ecografía, el diagnóstico de gestación se puede hacer a partir de los 21 días, ¿okay? Una postmonta, ahí sí es después de la monta. ¿Okay? Y es importantísimo en una perra preñada hacer la evaluación de rayos X. Realmente la ecografía te dice el día estimado de gestación que tiene. Entonces cuando le haces una ecografía, no, según estas mediciones tiene 30 días de preñez. ¿Okay? Entonces tú calculas hacer una radiografía. Idealmente después del día, la literatura dice 45, pero lo ideal es que sea en el día 55 de la gestación. ¿Okay? Y se toman dos vistas, por lo general una vista lateral y una vista ventrodorsal. ¿Okay? En esa vista de la radiografía, no sé si hay una imagen en la próxima. Bueno, en esa vista radiográfica se pueden ver cuántos cachorros hay. O sea, utilizamos las dos vistas porque a veces en una sola vista uno se pone encima del otro y no lo cuenta o tienes un error mortal. En cambio, con las dos vistas tú puedes estimar con mejor facilidad cuántos cachorros estamos esperando. ¿Okay? Porque si nosotros hacemos una radiografía y vemos con claridad que hay 4 cachorros y pare 3, aquí falta uno, aquí hay problemas, se puede ser una distosis. Entonces es bueno llegar al momento del parto sabiendo qué es lo que estamos esperando. Y también, justo antes del parto, tomamos la vista ventrodorsal, porque allí podemos hacer una medición de la distancia entre los huesos pélvicos. ¿Okay? Hacemos una medición de lo que viene siendo el canal de parto en la cadera. Eso se llama la pelvimetría. Entonces se hace una medición de la distancia que ocupa el canal de parto y la distancia que hay entre los huesos parietales del perro. Hay que buscar un perro que esté posicionado, que tú puedas medir la cabeza de lado a lado. Mides y el canal de parto debería ser más ancho que la cabeza del perro. Por el resto del cuerpo no se preocupen porque eso se puede comprimir un poco, pero sí la cabeza, el cráneo no. Entonces el cráneo es lo que por lo general se ataca. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos que los fetos son muy grandes, que no pasan por el canal de parto, y ahí hay que programar una cesárea, no esperar algo. Ahora, el parto tiene varios periodos. El primer periodo dura de 6 a 12 horas, en todas las perras, donde hay un descenso de la progesterona, la hormona que mantiene el parto, disminuye la temperatura y ocurre relajación y dilatación vaginal y empieza la conducta de anidación. Por lo general, donde uno no quiere que la perra vaya a parir, ahí es donde va a querer parir. Me meten en el closet, debajo del carro, ellos buscan donde... Entre los zapatos. A veces le preparan este super nido para una paridera y se van para la batea. Entonces, eso pasa.
Entonces, para que eso no ocurra, días antes se le provee de, esto es una paridera, hay países donde las compran, aquí las puedes hacer. ¿Okay? Y algo muy importante en el primer periodo del parto es la disminución de la temperatura. La temperatura de la perra puede ser de 38.5 hasta 39.5, hay unos que llevan hasta 39.2, pero lo que se va a notar antes del parto es que la temperatura baja, ¿okay? De 1 a 2 grados. O sea, si su temperatura basal era 38, la temperatura le baja a 37, 36.6, 16.2. Entonces, eso quiere decir que ya está en el primer periodo del parto. Cuando pasan al segundo periodo, que puede durar de 3 a 12 horas, aquí aumenta la oxitocina, empiezan las contracciones uterinas, ¿okay? Y se va a notar un restablecimiento de la temperatura corporal. De hecho, si nosotros notamos un descenso de la temperatura corporal, ¿okay? Ya sabemos que viene el parto dentro de las próximas 12 horas. Si vemos que la temperatura se restablece y al cabo de unas 12 horas no hay parto, probablemente esté pasando algo. Ya tenía que empezar el proceso de parto. Entonces, simplemente con educar al cliente cómo debe medir la temperatura rectal, pueden descubrirse esto. Y el tercer periodo es la expulsión de las placentas, que es inmediata, y los glóbulos, que pueden durar de 3 a 6 semanas. Este es el líquido marroncito que le hablo, que son los glóbulos. Puede estar hasta 6 semanas expulsándolo y se considera normal. Aquí va a ocurrir el acortamiento de los cuernos y la involución uterina, que puede tardar de 12 a 15 semanas. En el caso de las perras, los cuidados son bastante similares, pero el descenso de la temperatura suele ocurrir 12 horas antes del parto. Y vamos a observar conducta de degradación, lamido genital constante, y vamos a ver, cuando ya viene el proceso del parto, eso también perro y gato, contracciones uterinas visibles. Se expulsa un líquido semirecto y feto 1 a 2 horas después. El parto tiene una duración aproximada de 12 horas. Y en las gatas, los bloques son muy escasos, un color marrón rojizo, pero a veces es casi imperceptible. Yo creo que las gatas a veces ni expulsan líquido después del parto. Y puede ser normal hasta las 4 semanas. Entonces, bueno, esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Hay una conducta de anidación, ahí está la perra encima del mueble, ¿okay? Y cuando son animales que no han tenido ningún tipo de orientación, ¿okay? Lo que vemos en esta situación, esta es la gente cuando no, tenía una perra preñada y nunca la llevó al veterinario, no le hizo exámenes, no sabe qué esperar, no sabe cuándo hay que actuar en el parto. Yo cuando vi eso. Entonces, cuando ven eso, entran en crisis y entonces empieza. Doctor, mi perrita está pariendo, ¿qué le doy? Vergüenza. Y esa es la cara de él. Esa es la cara de él cuando la hace. Entonces, ¿qué pasa? Que como no saben lo que está pasando y ven eso, salen corriendo con la perra por el veterinario. Cuando resulta que no había ningún problema en el parto. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la perra de pronto estaba haciendo un parto normal y por ese estrés del traslado a la clínica, el nerviosismo de la perra, le causan el parto distóxico a la perra. ¿Okay? Entonces, hay que saber qué es lo normal y qué es lo anormal para poder saber si tengo que llevar al veterinario. ¿Cuándo se justifica una exploración veterinaria? El parto no es un suceso, o sea, en cierto sentido, si todo está bien, si el perro del parto bien, si la perra tuvo una buena alimentación, si tuvo una buena suplementación, si la perra se comprobó sana, no tiene parásitos, tiene sus vacunas al día, no tiene por qué haber ningún problema en el parto. Allí, ya sabiendo que todo eso está bien, tú puedes dejar que la perra haga su proceso sola, tú simplemente eres un supervisor. ¿Qué vas a supervisar? Que la perrita expulse su feto, que se come la bolsita, que bota el ombligo. Si tú ves que no lo hace, pues sí puedes ligar el ombliguito, y si no busca a los perritos inmediatamente para matar, se les pone. ¿Okay? Pero tratar de intervenir lo menos posible, de poner lo menos nerviosa posible a la perra. ¿Cuándo se justifica? Si han pasado más de 70 días de la monta
y no hay signos de parto. Esto para perros, porque recuerden que la gata 69 días es normal una gestación, entonces 70 bueno, puede ser. Cuando presenta contracciones fuertes por más de media hora sin resultado. O sea, cuando tú ves que la perra hace el esfuerzo, tú ves un esfuerzo abdominal, o sea, está tratando de parir más de media hora y no expulsa nada. La media hora pujando ya debería ser suficiente para que salga un feto. A veces tú ves que tiene contracciones fuertes media hora y después deja de tener contracciones y como que se cansó y ya no parió más. Si tuviera esas contracciones y después no hizo más nada y no salió feto o lo que salió fue un líquido verdoso o sangre, ahí sí. ¿Okay? Si realiza esfuerzos débiles o irregulares por más de 4 horas, cuando muestra signos de esfuerzo que luego se interrumpen, lo que les acabo de decir prácticamente. Estaba en esfuerzo, tú creías que iba a parir y de pronto ya no hubo más y pasan las horas y no hace más nada, entonces ahí uno dice qué pasa. Y lo otro, sí salió líquido fetal y en 2 a 3 horas no nace un cachorro. El líquido fetal es como verdoso, oscuro. ¿Okay? Ya, si eso sale a través de la vulva, quiere decir que una bolsita donde estaba un perrito se rompió. Y si ya pasan 2 a 3 horas y no nace, lo más probable es que ese perrito que estaba en esa bolsita que se rompió fallezca. Pero muy probablemente si se actúa de inmediato, el resto siga con vida y se pueda salvar con una cesárea o induciendo el parto. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo se va a inducir el parto? Únicamente cuando nosotros podamos comprobar que los fetos pueden pasar a través del canal de parto. ¿Okay? Y eso solamente lo podemos comprobar con una radiografía. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Si yo tratara de inducir el parto farmacológicamente, o sea, hay fármacos que van a provocar contracciones uterinas. Pero si resulta que el perro era muy grande para pasar por el canal del parto y yo estimulo unas contracciones uterinas, puede haber hasta ruptura uterina. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con esos tratamientos porque solamente está indicado cuando no hay contracciones o lo que llaman la inercia uterina. Ahora, lo que les mencioné anteriormente, ¿okay? En la lámina anterior, ¿okay? Esto es pregunta de examen y en el examen casi siempre se confunde. Siempre me mezclan una cosa con la otra. Lo que les mencioné en la lámina anterior es cuándo se justifica explorar a una perra. ¿Okay? O sea, cuándo se justifica una revisión veterinaria para ver si hay o no algún problema. Ahora, esto que ven aquí, estos son criterios diagnósticos. O sea, si yo veo cualquiera de estas cosas, estoy frente a un parto distóxico. ¿Okay? O sea, lo de la anterior lámina es cuándo se justifica una exploración veterinaria para saber si hay parto distóxico. Y estos son los criterios diagnósticos. Entonces, si en la pregunta yo les pongo, digan cuáles son los criterios para evaluar una perra que presenta tal problema, es lo anterior. Si yo digo cuáles son los criterios diagnósticos del parto distóxico, es esto. Porque a veces les pregunto los criterios diagnósticos del parto distóxico y ponen lo que estaba en la lámina anterior. Entonces, pues ya yo lo puse todo porque estaba mal. Criterio diagnóstico. Disminuye la temperatura y el parto no comienza en las siguientes 48 horas. Y si es gata, en 24 horas. Cuando se observa una causa evidente, fractura de la pelvis, que hay un feto atascado en el canal de parto y no puede salir. Cuando hay contracciones fuertes por 30 minutos sin producir nacimiento. Cuando no existen contracciones por más de 2 horas después de algunas cosas. O sea, cuando no existe por más de 2 horas después de haber presentado contracciones fuertes. Cuando presenta secreciones vaginales verdosas, pero no se expulsa ningún feto entre 2 a 3 horas. Cuando hay signos evidentes de toxemia, perros en shock, una respiración acelerada. Y cuando es un flujo vaginal hemorrágico. Durante un parto no debe haber expulsión de sangre fresca. O sea, ya eso es inmediatamente parto distóxico y hay que actuar de una vez. Incluso, si ven un flujo vaginal muy hemorrágico y no tienen ni ecograma, ni radiografías, ni nada con qué actuar, hay que hacer la parotomía. Y si es mucha sangre, un hematocrito, ver si tiene buena hemoglobina, hematocrito, quirófano una vez, y si lo tiene muy bajo, entra quirófano con transfusión. Pero en esos casos hay que actuar rápido. El parto distóxico puede deberse a distintas causas. ¿Okay? Existen causas maternas y causas fetales. ¿Okay?
Las causas maternas representan el 75% de los casos y las causas fetales más o menos un 25%. Dentro de las causas fetales están las malformaciones, fetos muy grandes, muerte fetal o presentaciones incorrectas, cuando no tiene una presentación frontal o sino que está en presentación posterior. Eso pueden ser algunas causas. Pero ya las causas maternas son las más frecuentes. Una de ellas puede ser lo que llaman inercia primaria, que es cuando el útero no presenta las contracciones normales, y eso se puede deber a varias causas. A veces tiene que ver con nutrición, o a veces tiene que ver con problemas hormonales, varias cosas. Canal del parto demasiado estrecho, torsiones uterinas, prolapso, ¿okay? Pero lo más frecuente es lo que llaman la inercia. Cuando hacemos una exploración, ¿okay? Nosotros vamos a evaluar lo que se llama el estrés fetal. El estrés fetal se determina por la frecuencia cardíaca de los fetos. Cuando nosotros hacemos un ecograma abdominal en una perra preñada, es posible observar los fetos y ubicar el corazón del feto, y con el Doppler mide la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca de los fetos está por debajo de 180 latidos por minuto, ya eso se conoce como estrés fetal, y ya eso justifica la cesárea. Sobre todo cuando son cesáreas programadas, ¿okay? Y ya se acerca la fecha estimada de parto, normalmente uno manda a venir a la perra para hacerle el ecograma, y aunque ya esté cerca de la fecha, si todavía no hay el estrés fetal o está cerca del estrés fetal, no se opera todavía porque pueden ser prematuros los cachorros. Que se espera básicamente eso. O cuando ya hay conducta de anidación, secreción de leche por las glándulas mamarias, cuando ya hay esos signos de parto inminente, ya se puede proceder a hacer la cesárea. ¿Okay? En casos de inercia uterina, ¿okay? A veces puede ser, digamos, beneficioso estimular a la perra que se mueva, no llevarla corriendo al veterinario, pero sí que camine, que mueva, eso puede estimular un poco las contracciones uterinas. También un reflejo que puede ayudar a estimular que la perra empuje lo que llaman reflejo de Ferro. Uno con un guante lubricado, ¿okay? Introduce el dedo hacia la vagina y hace como una manipulación con la yema del dedo en el techo de la vagina. Eso, si la perra está en proceso de parto, puede estimular a que empuje, ¿okay? Y que pueda tratar de expulsar el feto. Y hay que tratar de evitar lo que llaman la inhibición nerviosa por estrés psicológico, que es lo que les mencioné. Es muy común en primíparas. O sea, cuando en primíparas y en dueños primerizos de perras preñadas, porque a veces cuando ven la imagen que les mostré anterior, nunca han visto un parto en una perra, salen corriendo y ese estrés durante el parto para la perra puede hacer que inhiba las contracciones uterinas y cause una emergencia. Ahora, no siempre el parto distóxico va a requerir de una cesárea, ¿okay? Uno puede inducir el parto con medicamentos. Ahora, la inducción del parto, ¿okay? Se debe hacer de forma temprana y verificando que el canal de parto es adecuado y que los fetos pueden ser expulsados a través del canal de parto. Si son fetos grandes, no se debe hacer, ¿okay? Y normalmente se debe hacer cuando bajó la temperatura y ya inmediatamente volvió a la temperatura normal, porque el tratamiento es con oxitocina, que estimula las contracciones uterinas. Pero la oxitocina, los receptores están activos durante un lapso de 12 a 24 horas. Entonces, si ya pasó la fase en que los receptores están activos, pues puede ser que le pongan oxitocina y no pasa nada. Se les pasa gluconato de calcio al 10%, 0.5 ml lento, y fluidoterapia, preferiblemente una fluidoterapia con dextrosa. Esto, si el canal de parto está bien y los perros tienen cuenta mayo, normalmente resuelve el problema. Hay veces que se puede encontrar un feto en el canal de parto, ¿okay? Si nosotros vimos también radiográficamente que el feto debería pasar, uno puede hacer lo que llamamos el tratamiento obstétrico, ¿okay? Con una manipulación manual. Fíjense como una mano está palpando a través del abdomen, tratando de llevar el feto hacia el canal del parto manualmente, y con los dedos, si está en presentación anterior, ponemos los dos dedos, índice y medio, por detrás de la mandíbula y se va alando poco a poco, y si viene presentación posterior, lo hacemos a través de los miembros posteriores. Esto es una manipulación firme, pero delicada a la vez. Este era un perrito con tenía un feto atascado, era un video, pero no
funcionaba, ¿no? Y estos videos no lo conocen. Otra de las posibilidades que se puede presentar es esto: el feto queda atascado a nivel de la vulva, ¿ok? Y allí se puede hacer una cirugía que se conoce como episiotomía. Simplemente se hace un corte aquí a nivel de la vulva, ¿ok? Para facilitar la salida del feto. Una vez que ya ocurre el parto, se sutura la piel con una sutura de nylon y listo. Esto es súper común en las mujeres. La gente que va y lo hacen como rutina. Así te hacen en un parto normal, ahí te va. Dios mío. Y dicen las mujeres que ni lo sienten. No sé lo que mi cuñada que le hicieron. Con el dolor del parto que coño. Sí, no sienten nada. No, yo hice cuando se me la sutura ahí. Y también tengo un amigo que está estudiando medicina y le tocó lo que llaman sus prácticas profesionales suturar a una mujer que le hicieron una episiotomía en o sea que era la primera vez que suturaba y primera vez también en esa zona precisa. En esa posición. Ojalá que no vuelva a ver a esa mujer porque como le quedó ese aparato genital no le va a gustar. Entonces bueno, en fin. Esta es una perrita que me acuerdo llevaron a la policlínica que no sabían qué era lo que tenía. Ella pujaba, el niño no se le sentía feo y tal, y lo que tenía era una vela. Le habían introducido a una perrita de la calle y unos vagabundos le metieron una vela por la vaina. Y la íbamos a operar. Pero en ese caso se me ocurrió hacerle una palpación rectal y desde el recto fui empujando la vela hacia afuera y la pudimos sacar. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba, eso fue en mi residencia, en la policlínica. Cuando estaba en la residencia, yo estoy dando un poco de información ahí que están grabando. me ponen en internet con los protagonistas, me pueden chantajear, así, cuidado con una vaina. Entonces, me acuerdo que en la policlínica antes había muchos profesores y había profesores que uno se agradaban, otros no tanto. Entonces, uno tenía que estar allí, pero como quien dice, bien derechito y hacer exactamente todo lo que te decían los profesores, porque si no te ganaban un enemigo para toda la vida, todavía, desde hace 20 años. Entonces, yo recuerdo que ese cachito del perrito con la vela lo vi con la profesora Fanny. La profesora Fanny Gallardo. Ojalá ustedes tengan chance de, no sé, ella a veces hace cursos online, cosas así, si lo llegan a ver y les gusta leer de pequeños animales, porque esa profesora es de lo mejor que ha pasado por aquí. Yo creo que de poco profesional ha aprendido tanto como con ella. Pero igual era una profesora que era estricta, pues, ¿no? Estricta en el mal sentido, sino que le gustaban las cosas bien. Entonces, bueno, ya habíamos intentado meter los pinches de campo, tratando de sacar la vela, buscando, tal. Entonces, la profesora, ella dijo, no, preparen la perrita, nos vamos a quirófano. Y ya ella había dado esa orden. Y yo me quedé con la perrita en el consultorio. Y empiezo a estar y se me ocurrió meter el dedo por el recto a ver qué. Pero dormía la perrita. No, estaba de pie, la perrita era muy mansa, la perrita de la calle más seca, súper noble. Se dejó meter la vela. Sí. No se dejó, no, la aguantó. No la aguantó. ¿Quién sabe? Y el señor era un señor, y me dio cosa porque el señor era un señor de la calle, era muy indigente, y la perrita era como su compañerita, pero no le dieron ni nada. Entonces había hecho en casa de ser así un señor y tal, pero dijo que había sido un compañero de que estaba que borracho se pusieron a hacer vagabundería con la perra y le metieron nada. Pero en fin, el caso es que ya habían dado la orden, vamos a operarla. Y ahora me pongo los guantes por el dedo y siento como que la puntica de la vela y empieza a hacer así, pero por el ritmo y la palma y salió. Entonces ya me habían dado solo cuando ya estaba salió todo y todos celebrando y yo, ay, pucha, porque yo dije, le falté a la orden de la profesora Par, entonces, y yo así le digo, profe, la vela la perrita, pero no es
Y la profesora, ¿pero qué pasó, nene? Si lograste salvarte de la cirugía la perra, ¿por qué te vas a poner así? No, porque usted sabe que aquí los profesores, si uno no sigue las órdenes, se molestan y tal. No, nene, tranquilo, más bien te felicito. Me dijo, respiré. Entonces, pero no, bien, creo que sí, Dios mío. Pero bueno, no he dicho nombre, ¿ok? Por si acaso. Ok. La cesárea, ¿cuándo se hace? Si el paciente ha soportado horas de labor intensa. Si vamos a hacer una cesárea, hay que corregir cualquier trastorno fisiológico, hay que estabilizarla, sobre todo si es una perra que se ve en estado de shock. Si una perra ya tiene más de 12 horas con signos evidentes de distosia, el pronóstico de los cachorros es reservado. ¿Okay? O sea, si una perra tiene pariendo más de un día, ¿okay? Incluso cuando en el ecograma estén vivos los cachorros, deben entrar, vamos a decir, ya los cachorros tienen un sufrimiento de más de un día, ¿okay? Y ahora vamos a anestesiar a los perros. Es posible que mueran cachorros en el proceso, y hay veces que se mueren todos. Entonces eso hay que advertirlo, porque la gente cree que algo pasó y se murieron todos los cachorros y que algo uno hizo mal. Y mal fue no haber atendido a la perra correctamente con su madre. Si hay más de 24 horas con distosia, ¿okay? Se recomienda OVH y antibioterapia después de la cirugía. ¿Okay? Cuando hay más de 24 horas de trabajo de parto, el tejido uterino sufre bastante. De hecho, me ha pasado, incluso tratando de hacer cesárea, que cuando medio hago la incisión, toco y ese útero se abre de una manera así porque está friable el tejido. Entonces, cuando eso ocurre, no es recomendable hacer la cesárea, lo que sería la histerotomía, porque puede pasar que puede haber dehiscencia de la herida. Si ese útero ya estaba muy inflamado y había sufrido mucho ese tejido, puede haber dehiscencia de la herida, ruptura uterina igual a una peritonitis. ¿Okay? Entonces, ya en casos donde han pasado más de 24 horas con distosia, la indicación es hacer la esterilización. Y si el cliente no quiere, igual se le dice, bueno, nosotros vamos a entrar aquí, vamos a evaluar cómo está el útero. Si el útero no está en condiciones de hacerse cesárea, se tiene que extirpar, así de sencillo, que le guste o no le guste. Con respecto a las estrategias anestésicas, no se debe usar para una cesárea ni barbitúricos ni silacina, que eso produce una depresión cardiorrespiratoria muy importante que puede afectar gravemente a los cachorros. Eso sí puede matar a los cachorros. Y barbitúricos, que antes se operaba mucho con tiopental, pero ya eso no se hace. Dentro de los anticolinérgicos se acostumbraba mucho como preanestésico, o en la preanestesia se acostumbraba mucho antes colocar atropina para disminuir la salivación, secreciones bronquiales, que tenía propiedades antiarrítmicas. Ya ha quedado en desuso, o sea, ya se ha visto que no es realmente tan necesario. Pero en lugar de atropina, se recomendaba glicopiruvato, se considera más seguro, por aquí no se consigue, y si se consigue es muy caro. La inducción puede hacerse con butorfanol, diazepam, pero fíjense que son dosis bajas, propofol. Yo normalmente para cesáreas lo que hago es inducción con midazolam y propofol e inmediatamente isoflurano, y sacar los perros lo más rápido posible. Y bueno, y el mantenimiento sí, idealmente va a ser con isoflurano o celoflurano. También en algunos casos se puede hacer analgesia epidural. Esto yo solamente lo hice una vez, pero no para cesárea, era con una piómetra, una perrita que tenía 14 dermatocritis, una cosa así, y no lo hicimos. Estaba tan mal que la operamos prácticamente despierta. Se hizo la epidural y ella cuando todo sí, como si nada. Después con el profesor Luis Monasterio, ya no trabaja. Técnicas quirúrgicas, está la cesárea sin ovariohisterectomía, cesárea más OVH, o sea que esa sería la histerotomía y la ovariohisterectomía. La histerotomía o la cesárea está indicada en intervenciones programadas, hechas a tiempo, con un útero en buen estado. Si ya hay más de 24 horas en parto distóxico, no. Y la cesárea más OVH cuando no se desea ya la reproducción a futuro, o cuando se tiene dudas sobre la sanidad o la integridad uterina. O sea, se hace la histerotomía y luego ovariohisterectomía. Y también existe una técnica que es la ovariohisterectomía en bloque. Esta es la cesárea sin OVH.
se hace la incisión en el útero, se extraen los perritos. Esto se debe aislar con compresa, aunque no se ven aquí que lo que usaron fueron campos. Okay. Aquí ya ven ya el útero vaciado. Normalmente este es un cuerno uterino y este es el otro. Y aquí en esta parte, o sea, no sé si le ven la forma, este es el cuello. Hacia allá hay un cuerno y hacia acá hay otro. Y la incisión se hace como en forma de C, que llegue a ambos cuernos, para que puedan sacar los que vienen de este lado y los que vienen de este lado. Ahí es que hacen dos incisiones, cuidado, una sola. Y luego se hace un patrón de sutura invaginal. Y una vez con esto así, lavamos y se reintroduce el útero. Así queda el útero después de una cesárea. ¿Qué ven aquí en esta radiografía? Cráneo, la columna. Aquí ven el cráneo y aquí está la columna. Si hay un feto único, ¿qué creen que puede pasar? Una distosis. O sea, ahí se programaría una cesárea. Ahora, cuando hay un feto único, o son dos perritos, se puede hacer una técnica que yo le he hecho un par de veces y parece pero genial, pero hay que ser rápido para operar. ¿Okay? Existe una técnica que es lo que llaman OVH en bloque de útero grávido. ¿Qué es lo que se hace? Se esteriliza útero, ¿okay? Se ponen pinzas Doyen en el cuello uterino, 3 pinzas por debajo del ovario, ¿okay? De cada ovario, y se quita el útero de una vez, ¿okay? Dejando una pinza en cada ovario y las pinzas Doyen de cada lado. Se saca el útero y se lleva a una mesa. El cirujano se queda con la perra con las pinzas puestas en las arterias uterinas y lo que tiene es que ligar el cuello uterino y ya. Y la gente que tiene el útero en la mesa, allí abre el útero en la mesa y saca el perrito. Si es un solo perrito o un solo gatico o lo que sea, y se actúa rápido, no se corre el riesgo de que se vaya a morir. Si se actúa rápido no pasa nada. Eso yo lo he hecho, sobre todo cuando son úteros muy grandes. ¿Okay? A veces abrir el útero y empezar a sacar perros cerca del abdomen puede hacer que accidentalmente puedan caer fluidos del útero hacia la cavidad, se gasta más material para envolver el útero en el útero. Entonces es una técnica que las veces que lo he hecho eso ha sido una maravilla. Aquí se están ligando los ovarios, aquí se está ligando el útero de una vez y se ponen, tiene que hay una pinza en el cuello, otras pinzas por debajo de cada ovario y ya con el útero en la mesa se saca el gatito. Entonces es excelente porque no se corre el riesgo de contaminar la cavidad. Y esto también es útil, sobre todo si vamos a hacer un OVH por muerte fetal. Si nosotros hacemos un ecograma y resulta que todos los fetos están muertos, no hay necesidad de abrir el útero encima del paciente y que pueda caer el líquido que está contaminado en la cavidad. Sacamos el útero completo con todo y feto y ya después pueden revisar en la mesa. Entonces, eso es otra técnica. La hiperplasia endometrial quística o piómita. Tenemos, afecta con más frecuencia a hembras enteras, nulíparas, en edad media o geriátrica. Con este dato hay que tener mucho cuidado, ¿okay? Porque existe la creencia de que a la perra hay que ponerla a parir para que no le dé piómita. Eso es otra falso de toda falsedad. No existe. Una perra que haya tenido partos en todos los ceros igualito le puede dar piómita, ¿okay? Así como le puede dar una perra que nunca parió. Ahora, estadísticamente se ha observado que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en perras mayores de 8 años que nunca han quedado preñadas. Eso es una estadística, pero no es que la preñez evita la piómita. Igual le puede dar. De hecho, una de cada 4 perras mayores de 8 años entera le da piómita, independientemente si haya tenido parto o no.
La única condición para que le dé piómetra es que la perra esté entera, que tenga su útero. Entonces a la perrita de, ¿cómo es tu nombre? Mariana, le puede dar piómetra también, ya parió, pero sáquele seguro. Entonces, bueno. Aunque ahorita viene un casito que de pronto te puede dar algunas luces, ya vas a ver. También puede causar una infección severa por shock séptico. 30% de las perras que sufren de piómetra por la misma continuidad de las vías urinarias con las partes genitales tienen infección urinaria. Entonces es por eso que toda perra con piómetra igual debe tener un tratamiento con antibiótico. Puede haber deterioro de la función renal. Por lo tanto, se recomienda perfil hematológico y bioquímico completo previo a la cirugía. Y esta es otra cosa importante, pronóstico reservado. Toda perra que tenga piómetra, aunque la cirugía sea sencilla, aunque sea algo de rutina, ¿okay? Incluso después de la cirugía, su pronóstico es reservado. O sea, no podemos garantizar, nadie lo puede garantizar, que una perra que tiene piómetra se va a salvar. Se puede salvar o se puede morir. Incluso si fue operada y resistió la cirugía, ¿okay? Salió de quirófano, salió viva, salió paradita caminando, pero tenía una infección muy severa con deterioro de la función renal, la perra puede morir por infección o por insuficiencia renal, incluso después de haber sido operada. Todo depende de cómo responda al tratamiento antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Ok, ya pasamos la parte más difícil, ya aguanto la cirugía, pero todavía el pronóstico es reservado. Vamos a esperar cómo evoluciona con el tratamiento. Controles cada 48 horas, con la hematología, perfil renal, hay que hacer una evolución constante. En la piómetra, aunque la cirugía es relativamente sencilla, no es un... Los signos de la piómetra: secreciones vulvares purulentas o sanguinolentas, letargo, inapetencia, vómito y diarrea, polidipsia, poliuria, toman mucha agua, orinan mucho. Esto suele aparecer ya cuando hay afección renal. Si hay perra con piómetra y tiene esto, preocúpense un poco más. Depresión, fiebre, deshidratación, abdomen distendido, con el útero ocupado, palpable. Las perras que tienen piómetra pueden tener dos tipos de piómetra. O sea, la piómetra tiene dos. La que llaman piómetra abierta y piómetra cerrada, o piómetra de cuello abierto o de cuello cerrado. ¿Habían escuchado ese término antes? En las piómetras abiertas, o de cuello abierto, el cuello uterino está abierto y vemos una abundante expulsión de líquido purulento o sanguíneo purulento a través de la vulva. Ahora, las piómetras cerradas, el cuello uterino está cerrado y hay una secreción mínima o nula. Y si no hay ningún tipo de secreción, eso es más preocupante todavía. Porque si esa secreción no sale, el útero empieza a desentenderse hasta que pueda haber una ruptura uterina y peritonía. Una piómetra cerrada es una emergencia quirúrgica aún mayor que una piómetra abierta. A veces con una piómetra abierta uno puede colocar un tratamiento antibiótico, estabilizar y después entrar a quirófano al día siguiente, no tardar mucho, ¿no? Y otra cosa, aunque vean esta lámina aquí, ¿okay? En la actualidad, ¿okay? El criterio que hay ahorita en la actualidad con respecto a la piómetra es que el tratamiento de la piómetra es únicamente quirúrgico. La piómetra es una patología quirúrgica. Sin embargo, para piómetras abiertas, ¿okay? Existe un tratamiento médico. Este tratamiento médico única y únicamente se indica, ¿okay? Cuando el doctor se rehúsa a hacer una cirugía por algún motivo. Solamente se indica en piómetra abierta. Si es piómetra cerrada y le colocamos esto, se revienta el útero y se muere. Solamente para piómetra abierta. Y muchas veces se suele realizar en perras que se consideran de alto valor biológico, genético, raza, etc. Entonces, hay el tratamiento con
los medicamentos que se llaman los espóricos, por ejemplo, PGF2-alfa o amilopistrone. El amilopistrone, conocido comercialmente como alicin, es un medicamento que estimula el aborto, ¿okay? Va a vaciar el útero. Entonces, si hay una secreción, ayuda a que el útero se vacíe. Y con el tratamiento antibiótico, aproximadamente, estadísticamente, se habla que un 50% o 60% de las perras con piómetra abierta tratadas con esto se sanan. Pero eso es poco. O sea, lo vas a poner un tratamiento a una perra para que la mitad se muera. Entonces hay que ver realmente riesgo-beneficio. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se recomienda esta opción con la esperanza de que la perra al siguiente celo se pueda reproducir, o que puedan, sobre todo cuando tiene un valor genético, todo lo demás, que le puedan sacar alguna cría o algo, y eso tendrían mucha suerte, porque lo que suele ocurrir es que al siguiente celo le vuelve a dar la piel. Es lo que más ocurre. Entonces, está esa opción de tratamiento médico que la deben conocer. ¿Okay? El antibiótico puede ser sin un cultivo, aunque muchas veces se utilizan combinaciones de amoxicilina más ampicilina, también de quinolonas con una cefalosporina. Hay varias estrategias de antibióticos. Entonces, aquí tienen un casito especial para Mariana. A ver, así que la foto no se aprecia muy bien. Pero ¿qué le llama la atención de este paciente? Que no tiene el abdomen distendido. O sea, Yo la veo un poquito distinguido. Ahí no se aprecia aquí. Este paciente llega a consulta porque no podía orinar. Ese era el problema. Ahora que le llama la atención, este era el paciente. Secreciones purulentas. ¿Por dónde? La glándula. Esto es leche. Leche. Glándula mamaria y está expulsando leche. Es leche. Ajá. Era un perro con Hermafrodita. pseudohermafrodita. Tenía genitales externos masculinos, glándulas mamarias, secretaba leche, orina en celo y no podía orinar porque tenía tremenda piel. Fíjense que la uretra es tan delgadita que el pus no podía salir. Y esto que está aquí es el cuello uterino. Esta es la vejiga urinaria. Vejiga urinaria, cuello uterino, Los testículos no tenían. ovario, ovario. Pero los genitales externos parecían de macho. De hecho, lo criaron como macho. Pensaban que era mi pitbull macho O sea, macho. tenía pene pero no testículo. Entonces, era, Tenía pene pero no testículo. no, Y le ellos dijeron, como no le bajaron, pues. No lo bajaron, hasta que tenía como el saco escrotal. O sea, parecía macho, externamente parecía macho. Entonces, no fue en la policía. Y en ese saco ¿Qué tuvo estaban que los hacer? ovarios. No. No, ¿Cómo lo eso era piómetra. Era una piómetra. O sea, genéticamente era hembra. Sus cromosomas eran XY. Pero tenía genitales machos. Y creían que era. Sí, ven. A veces te llegan los. Titán se llamaba Y eso. eso para ti, eso para ti. Los musculosos, todos tatuados. Aquí está mi perro. Pícula. Era fíjense que aquí, como este es el cuello uterino, no había manera de poner pinzas para sacar el útero. Aquí lo que tuvimos que hacer era, usamos el útero con yelcos de esos que son grandísimos, los 14, y empezamos a sacar el pus con jeringas. Para sacar todo el pus con una jeringa, lo vaciábamos con una riñonera hasta que fuimos sacando todo el pus y el cuello uterino se pudo reducir y ahí sí es que pudimos hacer la Profe, ligadura. el cuello del útero en caso de así de hermafroditismo, ¿para dónde va? O sea, porque no tiene vagina, hacia el pene. Sí, hacia el pene, porque es que o sea, hay como lo que está externo, lo que parece un genital masculino, digamos es anatómicamente, pero funcionalmente todo era hembra. Ni siquiera tenía vulva, profe.
¿Cómo? No tenía bulbo. No tenía bulbo. Tenía formado un pene de escroto, pero sus genitales en apariencia eran internos, pero esencialmente era hembra. Le hubieran hecho la cirugía de una vez, le hubieran convertido en perro. Parece que eso tiene una clasificación, o sea, eso tiene una clasificación, o sea, porque hay lo que llaman el hermafroditismo verdadero y el pseudo hermafroditismo. O sea, porque este era hembra, esencialmente hembra, pero lo llaman pseudo hermafrodita macho porque tiene genitales machos. Casualmente hace poquito lo tengo en mi Instagram, de un caso de un gatito, que veía que era No, una hembra nosotros y tuvimos cuando un caso. revisan la vulva tenía un pene, pero el Ahí gatito tenemos un esencialmente caso. era hembra. Y ahí está la foto. Caso. Vamos a ver unos casitos clínicos. Ok. Este es un bulldog, una bulldog. Le hacemos un control a los 50 días de gestación y nos encontramos con esta imagen. ¿Qué ven aquí? Cráneo, y aquí está la columna del feto. ¿Cuántos fetos hay allí? 2. Hay uno, se ve uno. Feto único. Y eso, ¿Qué hacemos con este eso que paciente? está ahí del otro lado parece que la cabeza aquí, la parte de... Esto. Eso que come mucho. No, eso no. O sea, se ve la cabeza y la columna y abajo. No, esto puede ser parte de la espalda. Pero esto es solo. El caso este. No, el cráneo se define si es muy radiopático. Aquí puede estar el caso Es para cadera. No tiene ama. y hace un por ahí. No, un gatito por ahí. Eso se llama fístula rectovaginal. Ya yo vi una perrita así una vez. Eso lo vimos ayer. Ah, ¿qué hacemos con este caso? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el manejo de este paciente? Cesárea programada. Se sale programado con todo el Ok. trofeo. Ya vemos que hay 50 días de gestación, un control a los 57 días, vemos el fetal. Otro casito, ¿qué ven aquí? ¿Qué es? Sí, tumor. No, y- Tumor Testicular. testicular. Hay un aumento de volumen en un testículo. Puede ser absceso, puede ser torsión, puede ser hematoma, puede ser tumor. ¿Ok? ¿Qué tratamiento vamos a hacer aquí? Ocupación. Quirúrgico. ¿Qué técnica quirúrgica vamos a emplear? Por quirictomía. ¿Y qué abordaje vamos a hacer? Preescrotal, escrotal. ¿Qué hacemos? Frontal, pero que sea cerrado. No sin abierto. O sea, sin... Sacarlo todo. Para no sembrar células. Eso es un perro. Hablamos que en perros ya no se hace el abordaje escrotal. Preescrotal. Escrotal solamente en gato. ¿Qué sería aquí en este caso? Por una vía preescrotal pudiéramos sacar un testículo de este tamaño. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se llama el procedimiento quirúrgico? ¿Acuerdan que yo les dije que podía poner en el examen una apariencia? Si yo pongo tumor testicular de gran tamaño y en la otra columna yo le pongo orquiectomía, abordaje preescrotal, y pongo ablación escrotal, ¿cuál de las tres? Ablación escrotal. Viene la clase de mastectomía. Pensé que tenía más corto, pero bueno, ya esto es mastectomía. Creo que no hay más casos aquí. Ya esto lo vimos. Fin de la clase. ¿Alguna duda?